mecánica en esa parte de infusión. Hay cosas tan, digamos que llaman la atención dentro de los cambios en la gestación, y es que, por ejemplo, las madres gestantes sufren cambios en su sistema inmunológico con el fin de poder albergar un nuevo ser que, si lo miramos desde un punto de vista poco humano, pues es un parásito. Es un parásito, vive de usted, se alimenta de usted, crece dentro de usted. Entonces, por ahí alguien decía como que el embarazo es una enfermedad parasitaria de origen sexual. Por ahí decían ustedes de acuerdo. Entonces, de alguna forma sí, eso fisiológicamente es cierto, sentimentalmente no es así, pero bienvenido pues los parásitos. Pero vamos a ver que el cuerpo de la mujer tiene que hacer adaptaciones muy grandes en muy corto tiempo. Como les digo, por ejemplo, desde la parte inmunológica, las mujeres en gestación tienen mucho más riesgo de infecciones porque el sistema inmune tiene que tramitar una disminución de su capacidad para poder albergar un nuevo ser. Eso implica que no se pierda la gestación, porque si su sistema inmunológico rechaza ese ser que está creciendo ahí, pues no se lograría llevar a término la gestación. Y es lo que ocurre con muchas gestaciones que se interrumpen o que se pierden pues, en el transcurso de la gestación. Es porque posiblemente el cuerpo de la mujer no hizo o no logró hacer esas adaptaciones fisiológicas desde el sistema inmunológico, por ejemplo, para poder albergar y permitir el crecimiento y desarrollo de un nuevo ser. Entonces, mantenimiento de esa gestación implica esos cambios. Alojar ese nuevo ser implica también otros cambios a nivel de diferentes sistemas. Tenemos que asegurar, la mujer tiene que asegurar las necesidades metabólicas, no solo para ella, sino para el nuevo ser. Debe propiciar el crecimiento y el desarrollo de ese nuevo ser, que parte de lo que vamos a hacer en este curso también es guiarnos de cómo está aumentando el peso de la mujer como un indicador indirecto del crecimiento y del desarrollo del feto. Y también esos cambios en la gestación son para preparar a la madre para el parto, para el posparto, para la lactancia. Ahorita vamos a ver cómo, por ejemplo, las mujeres almacenan alrededor de 3.5 kilos de grasa en toda la gestación para que le gasten durante la lactancia. Si usted no lacta, ahí se queda. Y si además tuvo otro embarazo muy rápido y otro, 3 en los últimos 4 años, pues eso implica que tiene 10, 12 kilos de grasa adicional que no se ha gastado. Eso ya le va a generar seguramente sobrepeso, obesidad y problemas de salud más adelante relacionados con ese exceso de masa grasa. Y hay otras condiciones, ¿cierto? Condiciones que vamos a ver ahorita para esa preparación para el parto, como por ejemplo la dilución que se presenta a nivel del sistema hemodinámico, donde las pérdidas de sangre durante el trabajo de parto y el parto, pues digamos que se logran compensar porque no es la sangre normal, sino que es una sangre, entre comillas, diluida. Vamos a ver cómo. Muy bien, empecemos hablando de unos cambios hormonales. Empezamos a hablar de la gonadotropina coriónica humana. Y la gonadotropina coriónica humana es generada por la placenta. También es producida por el trofoblasto. Esa es la que permite hacer el diagnóstico de la gestación. Esa es la que se mide en la prueba inmunológica de embarazo, la gonadotropina coriónica humana. Y esa misma gonadotropina coriónica humana permite el mantenimiento del cuerpo lúteo. Que si ustedes se acuerdan por allá de biología femenina, pues se acuerdan que hay una maduración del óvulo y ese óvulo, digamos que viene envuelto en
unas capas que se conocen como el cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo, y de alguna forma ese cuerpo lúteo alimenta ese óvulo. El óvulo ya fecundado lo alimenta mientras el óvulo se desplaza desde la trompa de falopio hasta el útero, y logra hacer una implantación, y posteriormente de la implantación pues un intercambio de nutrientes. Es decir, vive del aire todo ese tiempo. Bueno, el aire no, de lo que le genera el cuerpo lúteo. Porque si no es que viviría ese óvulo fecundado mientras se logra implantar y mientras se logra generar un sistema que le permita hacer intercambio de nutrientes, de gases, con la circulación materna, con la circulación de la madre, ¿cierto? Sería muy difícil que se lograra ¿Pero qué dice esos mantener sucesos. qué? El celúteo. El cuerpo. No es el glúteo, sino el cuerpo. Sí, sí. Muy bien, otra hormona muy importante durante la gestación es la progesterona. La progesterona permite la implantación, prepara el ambiente uterino para que se pueda dar esa implantación. Hay un engrosamiento y una vascularización del endometrio, esa capa interna del útero, para que ese óvulo fecundado, que viene viajando por toda la trompa, llega al útero en las primeras semanas, y es donde se pega, se implanta, invade el tejido materno, y de alguna forma entonces la progesterona permite que haya un ambiente uterino donde se pueda desarrollar, ¿cierto? Lo que les decía ahorita. Si no hay una preparación de ese ambiente uterino, ¿qué pasaría? Pues que el óvulo fecundado seguramente puede generar reacciones inmunológicas que no permiten que se implante, entonces se pierde, ¿cierto? Se pierde, y no se implantaría y no se generaría entonces una gestación. En un embarazo ectópico esa hormona Está ahí, sí está ahí. Lo que pasa es que en los embarazos ectópicos el transporte, la llegada del óvulo fecundado desde la trompa, llega un momento en que se implanta, pero en otro espacio diferente, ¿sí? Y se empieza a invadir ese tejido, seguramente con dificultades desde la información genética para reconocer el útero como tal, y por eso se implanta ahí. No sé exactamente pues, cuáles eran las otras condiciones que lo generan, pero lo que hace es implantarse en un sitio que no es el adecuado, que no es el útero, que es una trompa, que es otro espacio donde el desarrollo no se puede dar. Pero si hay una preparación, claro, siempre va a haber una preparación del ambiente uterino por parte de la progesterona. Entonces las pastillas de planificar, eso es lo que evitan, o evitan esa hormona o la inhiben. La verdad es que las pastillas de O planificar cualquier método lo que hacen es, bueno, sí, hay muchos métodos, pero ellas generalmente aumentan esas hormonas, por eso son tratamientos hormonales. Y cuando las hormonas aumentan digamos, en unas cantidades muy altas, lo que se hace es puede hacer el efecto contrario, o sea, ya la preparación del útero es, O sea, no se prepara. no hay una preparación excesiva, entonces el cuerpo lo recibe como que ya se pasó el tiempo, porque al madurar más rápido el útero, al madurar más rápido este ambiente uterino, pues se reconoce como que si no hay implantación, eso es necesario que se pierda, y ahí es donde se pierde esa primera capita, y eso genera la misma hemorragia que se da en la menstruación normal, ¿cierto? El rompimiento de esa primera capita del útero, que se había preparado para que se implantara el óvulo fecundado, pero que se pierde al haber se acelera pues el proceso. Se acelera el proceso, entonces el óvulo no se logra implantar y no logra hacer la invasión de los tejidos maternos. Hablaremos mucho más de eso de la implantación en el útero, que es una cosa muy bacana, pero es muy complicada. Uno la lee, hay muchas teorías todavía, hay cosas que todavía no se han dilucidado de forma adecuada de cómo ese óvulo fecundado o ese tromboblasto se empieza a invadir el tejido materno y empieza a generar como unas lagunas de sangre donde se hace el intercambio de nutrientes y posteriormente la formación
o la placentación, la formación de la placenta, para empezar a generar ya todo un sistema que ahora sí intercambia nutrientes, intercambia gases para permitir el crecimiento del desarrollo. Permite además la progesterona nutrir la mórula y el blastocito. Estos son como las fases cuando el óvulo fecundado va pasando por las trompas y va pasando hasta el útero, pues va siendo primero una mórula, después un blastocito, y aumenta las secreciones de los nutrientes en las trompas y en el útero. Entonces, entre el cuerpo lúteo y lo que producen las trompas y el útero, estas secreciones de nutrientes permiten que esa estructura permanezca viva mientras se implanta, mientras en quien lo alimenta. Lo que les decía ahorita, imposible pues que es viva. Esos son alrededor de las 2-3 primeras semanas que tiene que vivir realmente no está pegado a nada. La está viviendo en el espacio uterino o en el espacio de las trompas o transportándose por el espacio de las trompas, pero no está pegado a nada. Entonces hay unos nutrientes que se secretan en las trompas del útero y desde el cuerpo lúteo que permiten que sobreviva todas esas semanas. Esa misma progesterona evita las contracciones del útero, es producida por el cuerpo lúteo y también por la placenta. Inicialmente por el cuerpo lúteo porque todavía no hay placenta, si todavía no hay implantación, no hay placenta. Y esta misma progesterona, si se acuerdan de la clase de lactancia, mostrábamos cómo estaba aumentada en la gestación y se contrapone a las concentraciones de la prolactina. La prolactina ayudaba a que se presentaran estas contracciones uterinas en el momento del parto y posterior al parto para procurar la salida total de la placenta, la disminución de las hemorragias, la disminución del sangrado pues, durante el parto y el posparto inmediato. Entonces esta se contrapone a lo que es la acción de la prolactina. Si tienen dudas, me van contando, por favor. Bien, hay otros como los estrógenos. Entonces, los estrógenos permiten el desarrollo de la glándula mamaria, es decir, la lactogénesis 1. ¿Se acuerdan de la lactogénesis 1? Que es la preparación de ese tejido mamario durante la gestación para aumentar su capacidad y posteriormente producir la leche materna. Entonces los estrógenos permiten ese desarrollo de la glándula mamaria, aumentar el flujo sanguíneo del útero con aumento de los nutrientes al feto. Se permite también lo que vamos a ver ahorita como un cambio muy importante, que es el aumento del volumen sanguíneo de la madre, que aumenta entre un 40 y un 50% por medio del aumento por medio del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Seguramente ustedes lo vieron en hipertensión y en hipertensión en adulto. Todavía no, profe, apenas vamos, pero sí la habíamos. Bueno, y en niño la mencionábamos ¿dónde la mencionábamos? ¿En cuál tema? En desnutrición. No. Creo que lo vimos en desarrollo. Pero sí lo vimos un poquito del sistema renina, angiotensina, aldosterona, donde se genera renina cuando se empieza a disminuir la presión arterial, cuando se pierde volumen, la renina se madura en el pulmón y genera angiotensina 1. La angiotensina 1 produce recaptación de sodio y por supuesto de agua, y posteriormente pasaba a producirse la angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina, y esa, además de permitir la reabsorción de sodio y agua, también lo que hacía era un aumento de una disminución del diámetro vascular, ¿sí? Para aumentar la presión sanguínea. Entonces ahí es donde se generaba nuevamente aumento de la presión arterial.
Bueno, entonces esos estrógenos lo que hacen entonces desarrollo mamario, aumento del flujo sanguíneo por aumento del volumen a través del sistema renina-angiotensina-testosterona, es producida por el cuerpo lúteo y por la placenta. Tenemos la LPH, el lactógeno placentario humano, que permite hacer cambios metabólicos, es antagonista de la insulina, aumenta la lipólisis, produce resistencia a la insulina. Ya vamos a ver que esto es muy importante para toda la gestación. Permite entonces que hayan más ácidos grasos libres, disminuye la gluconeogénesis y permite la transferencia de aminoácidos a la placenta. Tenemos otras como las hormonas tiroideas, la tironina y la tiroxina, porque las primeras 10 a 12 semanas la hormona tiroidea fetal no es funcional, la glándula tiroidea no es funcional. Entonces las 10 a 12 primeras semanas, para todas las funciones que cumplen, metabólicas principalmente, de esas dos hormonas, se cubren a través de las hormonas generadas por la madre, a través de las hormonas tiroideas generadas por la madre. Porque, como les digo, hasta la semana 10 o 12, la glándula tiroides del feto no es funcional. Y está también la insulina, que permite o que se aumenta con aumento de las células beta, que se dan principalmente por hiperplasia. ¿Se acuerdan? Es decir, que se aumenta el número de células beta. Durante la gestación se aumenta el número de células beta. ¿Y eso por qué se da? Principalmente porque vamos a tener una resistencia a la insulina no patológica, fisiológica. Todas las mujeres gestantes tienen resistencia a la insulina. Fisiológicamente van a tener resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina, adelantándome después a lo que vamos a ver más adelante, tiene efectos positivos, ¿cierto? Le hemos hablado con efectos principalmente negativos la resistencia a la insulina, porque nos genera otras problemáticas, lo hemos visto en varias problemáticas de sobrepeso, de obesidad, lógicamente de diabetes tipo 2, etc. Pero aquí tiene funciones positivas, y es que cuando hay resistencia a la insulina, pues hay más nutrientes disponibles para el feto, principalmente glucosa y aminoácidos. Cuando hay más de esos nutrientes en el torrente sanguíneo materno, hay más captación placentaria y, por supuesto, crecimiento fetal, ¿cierto? Y evita que al feto le lleguen otras sustancias que pueden ser tóxicas, como son los cuerpos cetónicos, que pueden ser tóxicas para el neurodesarrollo fetal. Entonces aquí algo que siempre habíamos pensado que es negativo se convierte en algo positivo. De todos modos, la respuesta fisiológica del cuerpo de la madre es el aumento de la producción de insulina a través del aumento de las células beta. Para que la mamá se va alimentando de los cuerpos de la grasa. Principalmente en la segunda mitad de la gestación, donde hay un metabolismo más catabólico, porque al principio de la gestación puede haber una resistencia muy leve, o incluso puede haber más sensibilidad a la insulina, lo que le permite a la madre acumular tejidos para el final de la gestación, para el parto y para la lactancia. ¿Dudas hasta ahí? Profe, otra vez, la resistencia a la insulina es como un factor inhibidor a los cuerpos cetónicos para que Sí, pero no se haga ese salto de ya está por aquí. Dígame lo que hay en la mitad, ¿cierto? Cuénteme lo que hay en la mitad, porque si no quedamos como... bueno, si no es que me perdí ese caso. Claro que sí. La resistencia a la insulina, que fisiológicamente ocurre en todas las gestaciones, ¿qué hacen? Pues que haya más nutrientes disponibles a nivel del torrente sanguíneo, a nivel de circulación materna. Esos nutrientes que están más disponibles, principalmente glucosa y aminoácidos,
son captados por la placenta. Cuando se logran captar por la placenta, pasan a la circulación placentofetal y permiten que el bebé crezca, ¿cierto? Entonces va a haber un aumento también de insulina a nivel del páncreas fetal, y la insulina ser una hormona anabólica, pues va a permitir que el bebé crezca, ¿cierto? Llevémoslo al otro extremo. ¿Qué pasa con una madre gestante con diabetes mellitus gestacional? Una madre diabética no controlada, una gestante diabética no controlada. Pues que hay tanta glucosa en sangre, que la placenta capta tanto, que se aumenta tanto la insulina fetal, que el crecimiento es exagerado. Entonces por eso las madres gestantes diabéticas mal controladas tienden a tener niños macrosómicos. ¿Sí lo han escuchado, cierto? Sí. Tienden a tener hijos macrosómicos. Y luego hablaremos de otro fenómeno que también ocurre a partir de eso, y es que el bebé macrosómico, como viene con un aumento en la producción de insulina tan alto, es un bebé que cuando nace tiende a tener hipoglicemias neonatales, porque ya viene produciendo una gran cantidad de insulina. La insulina que está produciendo es digamos, en una cantidad tan alta que la glucosa que le está llegando al bebé después de que nace por la leche materna o por la fórmula, la guarda tanto que le produce hipoglicemias al bebé. Entonces los bebés macrosómicos por eso tienen mayor riesgo de hipoglicemias. Para no dejar el cuento pues en la mitad, sino para echarlo completo y luego lo desglosamos más. Dudas hasta ahí. Iremos hablando un poquito más de los cambios hormonales en los diferentes temas que veamos, principalmente cuando hablemos de patologías como la diabetes mellitus gestacional, la preeclampsia. Bueno, principalmente en eso hablaremos mucho más de los cambios hormonales. Otros cambios que se presentan en la gestación, el cambio más visible que tenemos pues es el aumento del peso, ¿sí? Y eso nos va a garantizar o nos va a dar una idea de cómo es el desarrollo del bebé, ¿cierto? Indirectamente. Pero eso no es directamente proporcional, ¿cierto? Hay muchas mamás con ganancias exageradas de peso y bebés de bajo peso. O al contrario, mamás que ganan muy poquito peso con niños que nacen con un muy buen peso. Pues, no es directamente proporcional, pero sí nos da una idea de que las mujeres que tienen una buena ganancia de peso tienen más riesgo de tener niños de un peso más adecuado. Recuerden que todos los eventos en salud no hay nada que sea radical, sino que son riesgos, son probabilidades. Todos los eventos en salud son riesgos o probabilidades. No hay nada 100% seguro. La duración de la gestación, la que se considera pues adecuada, es de 37 a 42 semanas. Por debajo de semana 37, así sean 36 semanas, 5 o 6 días, se considera pretérmino, y las gestaciones que duren más de 42 semanas se consideran postérmino. Una característica muy importante y un cambio muy importante que vamos a desarrollar enseguida es el metabolismo basal, que está aumentado en la madre. Esto lo vamos a ver más en el próximo tema. No sé si alcanzamos hoy a iniciarlo, pero la próxima clase es con seguridad sí. Y es que vamos a necesitar más calorías durante la gestación, ¿cierto? Entonces, lo que se recomienda para la madre gestante en Colombia es que se aumente este número de calorías por trimestre. Si la madre se encuentra en el primer trimestre, aumentamos 85 calorías totales, ¿cierto? No es porque le fue, no totales. En el segundo trimestre 285, en el tercer trimestre 475. ¿Cómo así? ¿Eso son calorías? Solo 85. En el primer. El aumento. El aumento.
que igual, por ejemplo, con las gestantes siempre se ha tenido el mito de que están gestando, entonces tienen que comer el doble. Hay que comer cosas. No. Ahorita vamos a ver que eso es bastante, pues. Pero y el AMR hay que Sí, a mí sí me parece. El AMR no. Ay, no. Luego La hablamos de AOSA incrementa ya. esto se plantea también en ese requerimiento de energía. Si usted ve la gestante a partir del segundo trimestre, o sea, no la vio en el primer trimestre, no hubo aumento calórico en el primer trimestre, podría distribuir esas calorías así: 360 en el segundo y 475 en el tercero. Eso es muy riesgoso. A mí me gusta más quedarme con esto, porque la mayoría de nuestras gestantes tienden a sobrepeso y obesidad. Entonces, bueno, usted decide cómo lo maneja, eso está, así está en la resolución, pero yo creo que procura de mejorar las condiciones de salud de las gestantes, disminuir los riesgos. Esto podría ser muy alto en el segundo trimestre. Y trae esto aquí adicional porque lo que se ha visto es que, bueno, si hacemos una buena alimentación donde aumentamos esas calorías durante cada uno de esos trimestres, pues lo que vamos a tener es que esa madre gane un peso adecuado. ¿Cuánto es una ganancia de peso adecuado? Alrededor de 12 kilos en toda la gestación. La madre, eso lo vamos a detallar mucho porque vamos a definir también de acuerdo a cómo inicia la madre la gestación. Si empieza con un peso adecuado, lo que esperamos es que eran entre 10 y 14 kilos con una medida de 12. Entonces dice, tiene obesidad. Tiene obesidad de 5 a 7 kilos. 5 a 7. Si tiene sobrepeso de 7 a 10 y si tiene bajo peso de 12 a 18. Pero bueno, En el caso de que una madre tenga obesidad y pues está empezando la gestación, hay que hacer un peso corregido al principio de hacerle una dieta. no se hacen restricciones. Estoy adelantando pues lo que vamos a ver, pero no se hacen restricciones, pero siempre se trabaja con un peso corregido o ajustado. Eso lo vamos a detallar más detenidamente en las próximas clases, pero siempre, porque recuerden que trabajar con el peso ajustado o el peso corregido no es una restricción. ¿Listo? Eso quedamos claros en este pasado. ¿Eso no le aumenta esa la tasa metabólica basal o al factor de actividad? No, al final. O sea, después de sumarle el factor de actividad física se le suma eso. Eso lo vamos a detallar próximamente, pero Alejandra llegó al consultorio y yo le hago los cálculos como si no fuera gestante. Y al final, cuando ya decidí cuánto le voy a dar, le sumo los 85. O le sumo los 475 de trimestre, le sumo los 285 de siempre son adicionales, siempre se los sumo uno es al final. Pero eso lo vemos más. Profe, me recuerdo otra vez de los libros que veo, me sí, si tiene obesidad 5 a 7, si tiene sobrepeso 7 a 10, si tiene un peso adecuado 10 a 14, si tiene bajo peso de 10 a 18. Igual lo se vamos a ver después. 5 a 7, 7 a 10, 10 a 14, 12 a 18. 5 a 7, 7 a 10, 10 a 14. 12 a 18. Pero eso, tranquilos que eso lo vamos a trabajar mucho en las próximas clases. Como veníamos hablando principalmente de esta ganancia de peso que ya dijimos aquí, el promedio debería ser 12 kilos. Esto es para una madre que empieza con un peso, un IMC adecuado, ¿cierto? Porque si no, tendremos que modificar eso. En fin, pero como venimos hablando del peso, de la ganancia del peso, pues la ganancia del peso también tiene unos condicionantes. O se ha visto pues que tiene unos condicionantes importantes. Entre ellos la de la madre, la de la madre es un condicionante de la ganancia de peso, la situación económica, la situación familiar
el nivel de escolaridad y la asistencia a controles prenatales. Eso se ha visto que estadísticamente afecta la ganancia de peso en las gestantes. Algunos pues que tienen que ver, o todos siendo más, casi todos, con excepción de la madre, todos siendo más ambientales, ¿cierto? Que influyen en esa ganancia de peso de la madre. ¿Para qué significa? No, está inventando. Ya, señor. Caldo para el niño. Controles prenatales. ¿Para qué tienes el más ahí? ¿Para qué tienes el...? Positivo, o sea, pues sí, asistencia a controles prenatales. No, pues gracias. Lo vas a encontrar en las historias que dicen Lady Joana López, paciente femenina, tantos meses de gestación, CPN positivo, número tantos. Que había ido a 7 controles. Así le va a aparecer en la historia, por ejemplo. O al contrario, CPN negativo. No ha venido a controles. ¿Usted cuántos controles hizo? Negativos por ahora. Esto afecta, ¿no? A la ganancia de peso. O Sí. sea, se ve afectada por estas razones. Condiciones. Claro, el hecho Hablaremos después, por ejemplo, de la madre gestante adolescente, donde se logran menores ganancias de peso, generalmente, pero hay gestantes adolescentes que tienen una ganancia de 40 kilos. por ejemplo, la falta de educación puede llegar a esa... ¿Usted bajo? Ganó. Ganó 40, pero eran Adolescente. cuatrillizos, ¿o qué? No, Lo ve. adecuado. Re adecuado. Yo tengo una pregunta con la diapositiva. Si el embarazo es múltiple, digamos 2, ¿se duplicaría esas mismas calorías? Sería el doble. Hay varias metodologías, hay varias formas de hacerlo, eso lo vamos a ver. Los dulces de chocolate. Uno puede duplicar Y esos era valores adolescente, y hay otros autores que dicen de 200 del primer trimestre de a 200, que es un Pero él dice que trimestre se producen menores ganancias. adicional a lo que requiere una madre gestante de feto único. Entonces serían no 85 y no 285, no 285 y no 485, no 475 sino 675. Pero eso lo miramos porque hay varios, entonces vamos a mostrar varias Y en opciones. ganancia de peso, debería ser En también. ganancia de peso también hay información, pues sugerencias, porque realmente las investigaciones, la literatura es corta, se queda muy corta para lo que son las gestaciones gemelares, las gestaciones en adolescencia. Hay poca información. Eso se sale de lo fisiológicamente normal. Nosotros estamos hechos, o el ser humano está hecho, las mujeres están hechas para tener un feto único. Y es muy riesgoso. Y lo mismo la gestación en la adolescencia. Las mujeres están hechas para que tengan su gestación es a los 20 años, no a los 15. A partir de lo que Esta misma ganancia de peso que mencionamos ahorita de 12, 14, de 10 a 14 con una media de 12, es lo que sugiere la OMS como lo adecuado para tener un niño con un peso adecuado, ¿cierto? ¿Cuál es el peso adecuado en los niños? 2.500 a 3.000. 3.000. Peso adecuado en los niños. No, 2.500, 2.500. 2.500 a 3.000 no era. No, son 3.000. No. Arriba. 2.500. De 1.800 a 3.000. De 2.000 a 2.500. Sí, ajá. Yo tengo que... Eso es más No, es imposible. Más de 4.000.
De 3.000 hacia arriba es peso Pero es eso. hasta 4.000 pesos. Ahí se le adecuado. Menos de Menos de 3.000 no pesos más. Ya dijo 3.400. 2.900. Creo que eso es mayor a 4.000. Sí. Sí, señor. Eso es un 4, malo es por un 4. Aceptable. Ah, estamos diciendo Aceptable, deficiente, algunas veces le dicen. Sí. ¿Cómo le dice usted? 1500 es bajo peso al nacer y menor de 1500 menor de 1500. es muy bajo peso. Entonces, este estudio que refiere aquí la OMS sugiere que unas ganancias entre 10 a 14 kilos con una media de 12 el resultado de esa gestación se da entre 3.1 a 3.6 kilos con una media de 3.3, que es un muy buen peso al nacer, ¿cierto? Está dentro de ese rango que vimos como adecuado. Como les digo, eso no es así directamente. Hay madres que ganan muy bien los 12 kilos exactamente y el niño puede tener bajo peso, puede tener macrosomía, ¿cierto? Porque hay otras condiciones como la circulación fetal, placentofetal, que puede estar alterada. Pueden haber múltiples condiciones que hacen que un niño tenga retraso de crecimiento intrauterino. Muy bien, ya les había mostrado pues ya les había hablado de este cuadrito. ¿Sí? Siempre que sí suena muy feo, ¿no? Sí. Es como bajo peso, la madre que empieza con bajo peso, vamos a hacer una modificación a los rangos que ustedes conocen de índice de masa corporal, ¿cierto? En el adulto, ¿cuándo es el índice de masa corporal adecuado? De 18 a 24.9. 18.5 a menor de 25, ¿cierto? Ese rango lo van a cambiar en la madre que va a empezar la gestación y lo van a poner desde 20. Es lo único que cambia, el resto es igual. Para clasificar el estado nutricional pregestacional. Entonces, ¿cuál es el MS adecuado en la etapa pregestacional? De 20 a 25, ¿cierto? Si llega una mujer a una consulta preconcepcional y tiene un IMC de 19, está bien como mujer, pero pensando en que es una consulta preconcepcional, hay que procurar que gane peso para que llegue a la gestación con un IMC entre 20 y 25. Eso sería lo adecuado. El resto son iguales, sobrepeso de 25 a 30 y obesidad mayor de 30. ¿Listo? Muy bien. Entonces cuando una madre empieza la gestación o tiene un IMC pregestacional menor de 20, las ganancias deberían estar entre 12 y 18 kilos. Si empieza con un IMC entre 20 y menor de 25, que la consideramos adecuada, las ganancias deben estar entre, dijimos ahorita, 10 a 14. A mí me gusta más el 10 a 14. Aquí dice 10 a 13, pero me gusta más el 10 a 14. Si quiere trabajar con esto, pero creo que el de la OMS. Las mujeres con sobrepeso, las mujeres que empiezan con sobrepeso, es decir, con un IMC pregestacional entre 25 y 30, deberían ganar entre 7 y 10 kilos
Y las mujeres que empiezan con obesidad, aquí aparece 6 a 7, yo les sugiero que sea de 5 a 7. Entonces, desde que ahorita fue que les estoy comentando. Sí. Listo, ese es el IMC pregestacional. Listo. Porque vamos a ver más adelante, si Dios quiere, en la próxima semana, vamos a ver que la gestante no se evalúa con IMC, se evalúa con otro indicador distinto, parecido, pero no el mismo, que se llama índice de masa corporal para la gestacional. Y eso es distinto. Esto, sí, claro, esto nos sirve muchísimo para saber cómo empieza usted la gestación, para saber cuántas calorías le tengo que poner, para saber cuánto espero yo de ganancia en toda la gestación, para calcular las metas de ganancia de peso, para disminuir riesgos en la gestación, o para saber que esa madre tiene muchos más riesgos, en el caso por ejemplo de la obesidad, bueno, el bajo peso también, pero en nuestra población más la obesidad. Más adelante que hablemos de cómo se evalúan las madres gestantes, hablaremos mucho de este señor, de la metodología de Atalá, para que lo tengan ahí presente, subrayo lo que vamos a necesitar mucho. La teoría de Atalá. Vamos a utilizar mucho ese autor para referirnos al indicador índice de masa corporal para la gestación, porque en ese es que vamos a basar pues como toda la evaluación de la paciente. Hay otras propuestas, yo les quería mostrar otras que se presentan de las ganancias de peso en las madres de acuerdo a cómo empieza la gestación. Entonces, por ejemplo, esta dice, venga, el bajo peso es por debajo de 19,8. Lo adecuado es entre 19,8 y 26, o sea, sube un poquito más el punto de corte. El sobrepeso es entre 26 y 29 y la obesidad es de 29 hacia arriba. Y de acuerdo a eso proponen unas ganancias parecidas a las que teníamos allá, no son iguales. Yo les propongo que para efectos de este curso trabajemos con el otro, porque igual es más fácil también con lo que ya sabíamos de adulto, tener sus nuevos puntos de corte, excepto el punto de corte del límite inferior del rango de adecuación. Eso es lo único que vamos a cambiar. Y nos vamos a aprender esas ganancias de peso, las 12 a 18, 10 a 14, 7 a 10 y 5 a 7. Eso sí ya es relativamente fácil. Pero decirles pues que eso no es único, hay otras propuestas. No, ¿cuál es la anterior? Muy bien, esas ganancias de peso que acabamos de mencionar digamos que no se ganan de forma lineal, no esperamos que se ganen de forma lineal, sino que haya una ganancia diferente en el primer trimestre comparado con los otros trimestres de la gestación. Entonces, esperamos que las mujeres que empiezan con un índice de masa corporal adecuado ganen 0,4 kilos por semana entre el segundo y el tercer trimestre. Las mujeres que empiezan con bajo peso ganen 0,5, las mujeres con sobrepeso que ganen 0,3. Podría ser una forma de referir esas ganancias de peso. Luego detallamos más eso porque se proponen ganancias de peso diferentes. Se proponen ganancias de peso, digamos, mucho más precisas. Luego hacemos un cuadrito de resumen de todo eso, no se preocupen. Pero es una forma rápida de hacerlo, ¿cierto? Los pacientes que empiezan con obesidad, los pacientes que empiezan con sobrepeso, que empiezan con peso adecuado, las que empiezan con bajo peso.
uno podría proponer que esta madre gane 500, esta gane 400, esta gane 300 y esta gane 200, algo así. Pero luego lo detallamos más. Una forma rápida también de calcular las metas de ganancia de peso en la gestación, de acuerdo con el IMSS gestacional. Muy bien, y esa ganancia de peso, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo está distribuido esos 12 kilos que gana la madre en toda la gestación? Pues, esperamos que el bebé pese entre 3 y 4 kilos, ¿cierto? Es el peso adecuado, entonces serían 3.4 kilos. Que la placenta pese alrededor de 650 gramos, el líquido amniótico 0.8 kilos. Eso como productos específicos de la concepción. Y como tejidos maternos que cambian también, que decíamos ahorita que algunos sistemas o algunas estructuras de la madre aumentan de tamaño. Entonces, en el útero como tal, 970 gramos, el aumento del tamaño del útero, pues 970 gramos, porque el útero siempre va a estar ahí. Las mamas alrededor de 410 gramos. La sangre de la madre, el volumen sanguíneo de la madre, que es uno de los cambios más importantes, tiende a aumentar. Aquí dicen 1.25, pero puede ser más, puede ser una cantidad mayor. El líquido extracelular, 1680 gramos. Y lo que les decía ahorita, una madre en toda la gestación acumula alrededor de 3,5 kilos de grasa para, como preparación para el parto y la lactancia. Eso nos suma en total 12.5 kilos. Más o menos así puede estar distribuido esa ganancia de peso. ¿Dudas hasta ahí? Profe, esos 3.35 kilogramos es por trimestre. No, al final. Eso es lo que ganan todo el embarazo. En todo el embarazo. Todo el embarazo. Eso es lo que esperamos que reserve la madre para la lactancia. O sea, se supone que eso se baja en la lactancia. Eso es lo que esperamos. Luego Para eso cuando los acumuló, se supone. Profe, y entonces cuando la mamá por algún motivo, razón o circunstancia no da lactancia, de todas maneras se pierde ese peso de la misma. No, ahí se queda. Le mata Le toca es que hacer se dieta. reservan es para Sí, lo alimentar. podemos, pero es más demorado el tiempo. Tiene que hacer ya dieta. actividad física. Para gastar. O hacer una dieta de restricción con las dos cosas. Pero no se Las ve. dos cosas son- Pues si no está lactando, no tiene Sí, dieta. ya iba a decir No la hay mamá. problema en que le hagamos una dieta por debajo de 1800. Si no está afectando, no afecta al bebé. Entonces casi me emergencia. Vamos a mirar cambios a nivel del metabolismo de la madre. Cómo cambia el metabolismo de la madre durante la gestación. Que ya hemos adelantado algunas cositas sobre cómo al inicio de la gestación hay un metabolismo más anabólico y al final de la gestación un metabolismo más catabólico. Entonces, la primera mitad del embarazo caracterizada por el metabolismo anabólico con aumento de los tejidos de grasa, los depósitos de grasa, y al final de la gestación con un metabolismo más catabólico, donde también hay un aumento de la resistencia a la insulina. Recuerden que como hay aumento de la resistencia a la insulina y la insulina es una hormona principalmente anabólica, pues por eso es que está dando ese catabolismo. Entonces la madre, uno ve que la madre gana más peso al final, ¿cierto? Pero realmente el metabolismo anabólico se da en la primera mitad de la gestación. Lo que pasa es que al final el crecimiento del feto es mucho mayor. Entonces por eso se ve mayor ganancia de peso en la madre, pero no es porque la madre esté acumulando a esa misma velocidad que acumulaba antes o que esté acumulando tanto, ¿cierto? Es más porque el bebé crece de una manera mucho más rápida en la gestación.
Javi, y en ese periodo catabólico se aumenta más la resistencia que los pues, que en la primera mitad. Claro, si no existiera resistencia, al aumentar la insulina no sería un periodo catabólico, Como sino anabólico, anabólico. guardaría. Porque la insulina tiende a reservar. A ser anabólica. A que se dispara glucagonado, mantiene glucagonado activo en ese proceso ¿Cuál? en el catabolismo. En la primera mitad. Sí, cuando empieza la resistencia a la insulina se activa el glucagón para hacer lipólisis y todo lo demás. Y Sí, para hacer sí, hay lipólisis, hay formación de ácidos grasos libres. Luego miraremos unos cambios supertensos que hay a nivel del perfil lipídico de estas madres, que es fisiológico, pero que son unos cambios supertensos. Miren que los triglicéridos se pueden duplicar o triplicar al final de la gestación. Fisiológicamente se puede duplicar. pero para O sea, no es patológico. Es para la lactancia también. Es por ese movimiento de grasa al final de la gestación. Por eso. Entonces, cuando hay diabetes gestacional también puede ser solamente sí. Durante la gestación. Eso, sobre la gestación. Esas mujeres tienen mayor riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2 más adelante. Algunas quedan con diabetes mellitus tipo 2, pero muchas Es por la se alimentación. desaparece pues la diabetes Y mellitus. lo mismo la ¿Qué incluye propia ahí? la tiroides, hipotiroidismo, que les da como durante la gestación. Por lo que tú explicabas, Pero ahorita me imagino, porque ¿no? se requieren producir más hormonas tiroideas, pero seguramente esa madre tiene otra condición de base. Bueno, igual en la madre con diabetes mellitus gestacional, seguramente viene con otras condiciones, con otros antecedentes riesgosos. La madre que llega con sobrepeso o obesidad, más riesgo de tener una diabetes mellitus gestacional. Profe, pero entonces, por ejemplo, ahí con la materna que dicen que la diabetes es una enfermedad crónica y si una persona es diabética, pues ya no tiene cura. Sí, entonces en la diabetes gestacional, como sería, pues seguiría ella después ya. Estaría controlada, pero luego. Queda solamente pero como con no el necesariamente riesgo. queda con la diabetes. Pero sí queda con riesgo. De alguna forma, no es que se cure, sino que desaparece la diabetes mellitus gestacional, pero puede continuar con la diabetes mellitus tipo 2. O sea, tiene que ver con la dieta, ¿cierto? Con la alimentación. Con muchas cosas, la alimentación, pero La actividad principalmente con el física. peso, la actividad física, sus antecedentes. Muy bien. En esa primera etapa, de la primera mitad de la gestación, donde hay un metabolismo anabólico, hay un acúmulo de grasa mediado por una hiperfagia. Ustedes ven que las sintomatologías como de la náuseas y el vómito se presentan mucho más al inicio de la gestación, principalmente en el primer trimestre, pero eso no impide el consumo de alimentos de la mayoría de las gestantes. Pero la mayoría de las gestantes que hacen vomitan y siguen comiendo normal, ¿cierto? Ellas como que eso no les afecta tanto el consumo. Qué pecado. Cuando uno está enfermo de otra cosa y vomita, uno como que no quiere comer nada, ¿cierto? No, las madres gestantes madrugan a vomitar y generalmente, pues no todas, pero generalmente es así, hay una hiperfagia que les permite hacer acúmulos de grasa en esa primera parte de la gestación. Lo que facilita entonces el aporte de alimentos exógenos, incremento de la actividad de la lipoproteína y pasa con el consiguiente aumento de los depósitos de grasa. Profe, hay madres gestantes que pues hacen actividad física. Ahí el incremento de estas calorías que se le mide así como cuando, sí, ya me acordé lo que dijo ahorita. El IMC se le mide antes de. Claro, yo hago el plan de alimentación, hago los cálculos para Lady como deportista, mujer deportista de 15 años, no sé qué, y al último le sumo lo de la gestación.
cambio metabólico que se presenta a nivel del equilibrio de la glicemia es que la glicemia basal va disminuyendo durante el transcurso de la gestación por efectos como el efecto dilucional. Ahorita les decía que el volumen plasmático se aumenta entre un 40 y un 50%. Hay un balance de insulina-glucosa, de producción hepática, que la glicemia, recuerden que cuando a los tejidos no les está llegando glucosa, hay una producción hepática importante, que es lo que ocurre generalmente en los pacientes diabéticos, en los diabéticos principalmente tipo 2, que no les está llegando la glucosa a los tejidos, y el riesgo es que se aumenta más la glucosa en sangre por producción hepática de glucosa, por Neogénesis. gluconeogénesis, inicialmente glucogenólisis y después por gluconeogénesis, porque el mensaje de los tejidos es que no les está llegando. Entonces la misma situación se da acá. La diabetes mellitus gestacional, bueno, la resistencia a la insulina funciona igual pues en la gestante y en el paciente que tiene resistencia por otras condiciones, es la misma cosa, ¿cierto? Es el mismo fenómeno, sino que aquí se presenta de forma fisiológica. Y ya como a nivel patológico, si fuera una diabetes mellitus gestacional, pues funciona similar a una diabetes tipo 2, muy parecido. Y sobre todo en el tercer trimestre. Eso se debe también al paso transplacentario, ¿sí? Porque parte de la glucosa está siendo captada por la placenta y la utilización, lógicamente, de esos nutrientes, principalmente la glucosa, por parte de esa placenta y del feto. Eso hace que esa glicemia basal vaya disminuyendo. La resistencia a la insulina que decíamos ahorita se presenta principalmente al final de la gestación, porque lo que también les mencionaba, el anabolismo que se presenta al inicio de la gestación requiere que esa primera parte sea, digamos que la sensibilidad a la insulina sea normal, incluso a veces aumentada, pero en el tercer trimestre es cuando se presenta más esa resistencia a la insulina. Y ahí es donde se va a presentar entonces más la lipólisis y la disminución del acúmulo graso. Durante el tercero, ¿sabes? Sí, al final, es cuando el feto está creciendo más. Es casi que el niño está viviendo de la glucosa que consume la madre, que hay en el torrente sanguíneo, y la madre está viviendo esta lipólisis. Recuerden lo que decíamos ahorita, hiperplasia de las células beta con aumento de la insulina. Al presentarse la resistencia siempre va a haber una respuesta pancreática. Igual que pasa en la diabetes tipo 2, a pesar de haber una hiperinsulinemia, hay un incremento en la producción hepática de glucosa, que es lo que decíamos ahora. Los tejidos no están recibiendo glucosa. El páncreas, a pesar de eso, está produciendo una gran cantidad de insulina, no les está llegando, y la respuesta del hígado es producir glucosa a partir de lo que tenga almacenado, a partir de porque la diabetes es que pueden quedar sufriendo a futuro es por el desgaste del páncreas que sufre ahí. Aunque el desgaste del páncreas no es igual al desgaste que tenemos las personas por malos hábitos o por obesidad, ¿cierto? Es distinto, porque aquí es porque no es la condición que decíamos pues. ahorita, hay hiperplasia. Hiperplasia es el aumento del número de células. Entonces, de alguna forma hay más células trabajando, entonces el desgaste del páncreas puede que no sea hay tanto. hiperplasia en el páncreas de la madre. Hiperplasia, células beta pancreáticas. ¿Estaba donde el anterior? Sí, casi. No, pues yo estaba concentrada en la hiperplasia del bebé. No, esta es de la madre. Sí, esa no había.
sea, en los cambios. Claro, hay más células trabajando. Hay más células trabajando, entonces yo no sé qué tanto se desgaste pues ese páncreas, pero creo que al haber más células trabajando no haya un desgaste mayor de esas otras. Entonces eso es lo que se caracteriza, lo que caracteriza ese estado de la gestación, con una producción hepática de glucosa relacionada con esa resistencia a la insulina y con ese metabolismo catabólico que se presenta al final de la gestación. En una gestante sana la sensibilidad a la insulina está reducida en un 10%, pero en una gestante con diabetes mellitus gestacional se encuentra reducida hasta en un 40%. ¿Cómo así que reducir? La sensibilidad. La sensibilidad a la insulina está disminuyendo en un 40%. Esa resistencia a la insulina que en las personas que, pues digamos, las personas del común se da principalmente por inflamación, ¿cierto? Por una inflamación crónica relacionada con la obesidad, relacionada también con cambios a nivel de la íntima arterial, todo eso que hemos visto para que se produzca la diabetes tipo 2. En la madre gestante se presenta el mismo fenómeno, pero por factores principalmente hormonales. Entonces, por eso le digo, es una condición netamente fisiológica, no patológica. Entonces esa resistencia está mediada por el lactógeno placentario, por los estrógenos, por la progesterona, por la prolactina, por el cortisol y por el factor de necrosis tumoral alfa. Al inicio de la gestación, principalmente en los 2 primeros trimestres, la madre no tiene cambios importantes en el perfil lipídico. Esos lípidos plasmáticos están parecidos a la mujer no gestante. Pero luego vamos a ver cómo en el tercer trimestre se hay unos cambios muy bruscos, gigantescos en ese perfil lipídico, con datos de duplicar o triplicar, por ejemplo, los triglicéridos o el colesterol también se aumentan. Entonces, lo vamos a ver ahorita. ¿Dudas hasta ahí? No, pero eso está muy bueno. Entonces esto era lo que les venía diciendo, esos cambios en el perfil lipídico de la madre que se presentan principalmente en el tercer trimestre, que son fisiológicos, que no son patológicos, que no le mandes dieta, que son fisiológicos, que no son patológicos, que no le hagas cambios que no los necesitan. Se dan entonces, por ejemplo, con incrementos del 65% en el colesterol total. ¿Cuánto es lo normal? Lo adecuado, lo común. Menor a 200. Menor a 200, póngale que usted lo tenga en cuánto. 180. 180. Por el 65%, mucho. Esto le sube como a 300. Puede subir a 300 fisiológicamente, no existe. Los triglicéridos pueden triplicarse. Un montón. O sea, si usted no tiene en cuenta eso y le llega a la mamá en el tercer trimestre con un perfil lipídico, usted se asustaría mucho, pues siempre debería hacer cambios innecesarios. Toca tener eso en cuenta. El colesterol LDL puede duplicarse y la concentración de colesterol de alta densidad, las HDL, se incrementan en menor medida. Los cambios son independientes de la edad, de la dieta y de la ganancia de peso. O sea, siempre van a ocurrir esos cambios en las madres. La alteración del perfil lipídico se restablece, vuelve a sus condiciones normales con ayuda de la lactancia materna. Entonces hay que dar lactancia materna también por eso. Y se demora más cuando usted tiene antecedentes o cuando la madre tiene antecedentes de hipertrigliceridemias o de cualquier dislipidemia de origen familiar, que es origen hereditario.
Entonces, otra a que le sumen ahí a las ventajas de la lactancia materna. Cuando hablábamos de ventajas de la lactancia materna, la que mencionábamos como chorrocientas mil, sumen una más. La consecución de niveles adecuados del perfil lipídico posterior a la gestación. Entonces la madre que no lacta, pues también puede empezar a tener problemas de dividendos. O se le va a demorar más pues a eso volver a la... En el primer y segundo trimestre que hablamos de ese metabolismo anabólico, pues no solamente tenemos un aumento del depósito de grasa, sino que también hay aumento del tejido macro, ¿cierto? Hay aumento de diferentes órganos y tejidos. Hay una hiperfagia que ya la habíamos mencionado ahorita, que hace que se estimule esa ganancia de esas masas. Además, hay un incremento en los niveles de leptina y también la insulina a nivel serio. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué? De suero, pues. ¿Qué hace la leptina? Hormona de la saciedad. Produce saciedad, ¿cierto? Es producida por la hipófisis. Pero ¿y la insulina? Seguramente al aumentar, pero esto se daría principalmente en el tercer trimestre, al aumentar el tejido adiposo, pues se va a producir mayor cantidad de leptina. ¿Qué le hiciste ahí? A que le ayude al propio a pasar. Ahorita también habíamos mencionado que esa resistencia a la insulina se da principalmente en el tercer trimestre, porque en los dos primeros trimestres hay un metabolismo anabólico donde la madre puede tener incluso mayor sensibilidad a la insulina. Sí, yo le mando el documento. Muy bien, entonces la resistencia se da principalmente en el último trimestre de la gestación, y para que se permita ese aumento de tejidos al inicio, pues la resistencia no está presente, o por el contrario puede haber incluso mayor sensibilidad. En la última parte, como hay un consumo de glucosa por parte de la placenta que se requiere para el crecimiento fetal, ese crecimiento que está acelerado en el último trimestre, pues la madre tiene mayor riesgo de presentar una hipoglicemia del ayuno. Se está captando glucosa constantemente por parte de la placenta. Durante el tercer trimestre, la sensibilidad de los tejidos maternos a la insulina disminuye, ya lo habíamos dicho, la utilización de glucosa por los tejidos maternos es menor, entonces la madre ya no vive de la glucosa, sino que vive de otros combustibles como la grasa, a pesar del aumento marcado de la producción de insulina, a pesar de que por esa resistencia hay una respuesta pancreática con hiperinsulinemia, y a pesar también de la secreción de insulina estimulada por esa misma glucosa. Esta resistencia de apoyo que realmente, pues yo sé que es para el bebé, pero hay alguna hormona que hace que se... Todas las que vimos antes, ¿no? Vimos como 5 o 6, entre ellas la prolactina incluso. Pero que sí tiene que ver... Es de origen hormonal, principalmente. La resistencia a la insulina entonces promueve la lipólisis, la cetonemia del ayuno
la que no nos conviene para que le vaya a llegar entonces cuerpos cetónicos al niño. Promueve la hiperglicemia postprandial, con la cual hay una mayor oferta de nutrientes para el feto. Lo que estábamos buscando hace rato, ¿cierto? Que haya, con todos esos cambios, que haya más posibilidades de tener mayor cantidad de nutrientes para el crecimiento fetal. El transporte placentario de nutrientes estimula la elevación de la insulina fetal, lo que les decía ahorita con el ejemplo del bebé macrosómico, le llega tantos nutrientes que él aumenta muchísimo la insulina, promueve entonces el crecimiento del feto con incremento del acúmulo de tejido graso y el aumento de las reservas de glucógeno hepático. O sea, el niño, ese sí está haciendo en todo momento anabolismo, todo el tiempo, que necesita crecer, y principalmente al final, donde la mamá está haciendo catabolismo, pero el bebé está haciendo un anabolismo masivo, muy marcado. ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro esa parte del metabolismo? Para que cambiemos de tema. Para que salgamos fácil. La mamá está en catabolismo y el bebé en anabolismo. Claro, entonces al final de la gestación quieren una mayor resistencia a la insulina de la madre. Estamos en los tejidos maternos, hay una mayor resistencia a la insulina por esos efectos hormonales que mencionamos. Hay una mayor disponibilidad de nutrientes para el feto, son captados por la placenta, pasan a la circulación feto-placentaria y llegan al feto gran cantidad de nutrientes. Entre más nutrientes lleguen, pues lógicamente el bebé va a tener que responder con acumulación de esos nutrientes. Para acumular esos tejidos, pues necesita una hormona que guarde, una hormona anabólica, y en este caso es principalmente la insulina. Entonces por eso se presenta un anabolismo muy marcado en el bebé, caracterizado por un crecimiento acelerado en el último trimestre, mientras que la mamá está haciendo catabolismo, principalmente lipólisis de los tejidos que acumuló en esa primera parte de la gestación. Creo que podemos ir a hacer anabolismo nosotros también. Ustedes pueden ir cuando quieran. Ya empezó. Queremos salir todos. Son las 10:27, nos vemos a las 10 y... A las 11. A las 10:50. Nos vemos a las 2. Ayer no nos vemos a las 12.